Hola, bienvenidos al tercer programa en el que voy a estar haciendo la prueba de el control de temperatura dentro de una jarra, pero en este caso nosotros vamos a establecer una histéresis que, como expliqué al final del segundo programa, va a ser una línea de tendencia donde nosotros vamos a establecer un rango. En este caso aquí ya tengo la gráfica de la prueba y la histéresis la establecimos al 5% de nuestra escala, que va a ser a 70. Entonces nuestro set point está en 70, el 5% de 0 a 70 es 3.5 aproximadamente, y este, sacando el 5% sería 66.5, que va a ser en el rango donde nuestro PWM, como se puede observar aquí en la gráfica, va a ser de 255 y después este va a empezar a variar para poderse mantener sobre esta temperatura. Recordemos que este programa pues va a variar entre más o menos 5%. Acá debe ir otra línea de tendencia de 5%, que va aproximadamente muy pegado aquí al 70. Esta línea no pasa. Y vamos a ver el programa. Aquí en el programa tenemos que es el número 3 del control de temperatura. Igual que en los programas anteriores, incluimos la librería DSD para poder generar la gráfica anterior. Vamos a incluir el módulo que estamos utilizando, que es el MAX 6675. Le decimos en qué pines vamos a trabajar este dispositivo y se lo mandamos directamente a la librería para que se interprete. De ahí colocamos nuestras variables de setPoint, error anterior, P, I y D. En este caso, como vamos a estar manejando diferente este programa, vamos a implementar directamente aquí el P y D. Y vamos a utilizar ya las constantes. En este caso las constantes ya no las definí aquí, las definí directamente en la fórmula. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Tenemos aquí aparte lo que es la parte de control de temperatura, que está en el pin número 3. Recordemos que este pin nos sirve para enviar un PWM. Y esta parte todavía no la estamos utilizando, va a ser más adelante. En el setup iniciamos la comunicación serial a 9600 baudios. Y iniciamos nuestra micro SD para poder almacenar ahí los datos. Una vez iniciada, nosotros mandamos toda la configuración de nuestros pines de salida, que es el control de temperatura, la paleta que teníamos en el video anterior, o digo en el primer video, y el ventilador, que en este caso pues nos está utilizando. Este ventilador ahorita les voy a mostrar dónde podría aplicar. Y mandamos la variable a 0. De ahí mandamos inicializar y abrir el archivo que tenemos guardado en la micro SD. Y vamos a guardar los valores. ¿Qué valores vamos a guardar? Vamos a empezar sensando la temperatura y le vamos a guardar una variable de tiempo, que recordemos que esta variable de tiempo está inicializada en 0 desde el setup cuando declaramos la variable. Vamos a enviarle la temperatura que estamos leyendo y vamos a mandarle un setPoint. El setPoint en este caso es el que nosotros establecimos acá arriba. Si recordamos, no, lo vamos a declarar más abajo. El setpoint está en 70 grados. ¿En qué nos afecta que yo lo declare aquí o que lo declare arriba? No nos afecta en nada. De hecho, yo lo podría omitir y decirle desde acá arriba que setpoint sea igual a 70. Aquí le metemos y verificamos para ver que no haya ningún error. Mientras vamos viendo la siguiente parte del programa. Una vez que ya guardamos todos estos valores en la micro SD, en caso que no se hayan podido guardar por algún error que hayamos tenido o alguna mala conexión, nos va a decir que no se pudo abrir el archivo. Sin embargo, el programa va a seguir funcionando. Le damos la temperatura y aquí nosotros le vamos a decir que nuestro valor de PWM en ese momento sea 0. ¿Por qué le vamos a decir que sea 0? Porque lo vamos a ir modificando conforme va entrando a las condiciones. ¿Cuáles van a ser las condiciones? La primera condición va a ser que si la temperatura es mayor o igual a 0 y la temperatura es menor a 66.5, recordemos que este es el valor de nuestra histéresis, que sería esta línea. Entonces nosotros le vamos a estar mandando un PWM de 255. Lo escribimos directamente en el control de temperatura y ahí
eso nos va a estar mandando calentar la resistencia. Como podemos observar aquí, esa parte es lineal porque tenemos la temperatura 255, entonces llega muy rápidamente al punto donde queremos empezar a variar a empezar a hacer el control, ya que aquí es como si estuviera conectada a la jarra directamente. Entonces una vez que ya llega a ese valor, aquí vamos a ver cómo empieza a variar esta temperatura y cómo vamos a poder modificar estos valores. Ahora, ¿cómo es que se va a establecer una vez que llegó a 66.5 para que llegue al 70? Aquí, si la temperatura es mayor o igual a 66.5, entonces le vamos a aplicar un PID. Para aplicar el PID nosotros necesitamos leer el valor anterior, necesitamos leer el error que tenemos. ¿Cómo va a ser este error? Conforme a la gráfica, nosotros vemos que puede pasarse o puede estar por debajo de nuestro valor que queremos, que nuestro valor que queremos es 70. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí le va a mandar un impulso para que logre alcanzarlo y vamos a medir el error que tenemos conforme a nuestra referencia que es 70. En todo caso, si estamos en este punto sería 70 menos 66.5, que en este caso sería el 3.5, que es nuestro 5% que tenemos del estereosis y que establecimos. Menos, que es lo que les está explicando, sería el set point, menos la temperatura que tenemos actualmente. De ahí nosotros utilizamos una P que es proporcional, integral y derivativo, cada uno de ellos. Esta es la fórmula. Nosotros el proporcional nos va a ayudar a dar el impulso para poder llegar al set point, que en este caso es el impulso que podemos observar aquí. Este impulso es el que nos va a tratar de acercar más al set point. En este caso este PD no está completamente sintonizado porque aquí podemos ver que tiene todavía una oscilación que intenta llegar pero no lo logra y después se empieza a establecer al 70. De ahí tenemos la parte integral que nos va a ayudar a corregir ese error y ya se utiliza, esta fórmula ya considera el error anterior, porque recordemos que para la integral necesitamos considerar dentro de la gráfica los valores que están aquí adentro, entonces necesitamos sacar el área bajo la curva para saber qué tanto nos estamos alejando y poder corregir este error. Entonces lo que estamos haciendo aquí es que ya consideramos el error anterior y con la fórmula pues ya sacamos ese porcentaje que le vamos a añadir al control para que nosotros podamos acercarnos al punto deseado. De ahí vamos a hacer el derivativo para poder corregir los sobreimpulsos y poder hacer más lineal la gráfica y que llegue en un menor tiempo al set point. Una vez que ya establecimos eso, todo el PID lo vamos a sumar, la parte proporcional, la parte integrativa y la parte derivativa, que van a regular nuestro PWM, y ese va a ser directamente el PWM que vamos a estar manejando. ¿Cómo va a funcionar esto? Si nosotros medimos que tenemos un error muy grande, nuestro PWM va a ser muy grande para que pueda alcanzar ese punto que necesitamos, nuestro set point. Si nuestro error es más pequeño o va disminuyendo, nuestro PWM va disminuyendo de igual forma, ya que no necesitamos tanta energía para poder llegar al punto que requerimos. ¿Esto en qué nos ayuda? Viéndolo de otra forma, es que si nosotros tenemos aquí un error muy grande entre estos dos puntos, entre el 70 y nuestra histéresis, o entre nuestro set point y la temperatura medida, nuestro PWM va a ser muy grande para que pueda alcanzar esa temperatura. Si conforme nos vamos acercando hacia nuestro set point, nuestro PWM va a ir disminuyendo hasta hacerse cero. Esto nos ayuda a que gastemos menos energía y nosotros ya no tenemos que hacer nada, por así decirlo, ya no tenemos que estar manejando PWMs o ver qué PWM le mandamos para que pueda llegar, que fue en el programa anterior lo que hicimos. Sobre 3 rangos nosotros establecimos 3 diferentes PWMs para que pudiera llegar a la temperatura deseada. En este caso con este cálculo que nosotros hacemos aquí, ya se hace esa corrección automáticamente. En esta parte nosotros tenemos lo que es una condicional hacia el PWM. Estamos diciendo que si es menor que 0, vamos a multiplicar ese valor que tenemos y lo vamos a
multiplicar por -1, ¿qué va a hacer esto? Como va a ser menor, como va a ser un número negativo, al multiplicarlo por -1 nos va a dar un número positivo. Esto porque si nosotros le mandamos directamente al Arduino en un puerto PWM un valor negativo, puede que lo acepte, pero podemos dañar el microcontrolador, podemos dañar la tarjeta del relevador de estado sólido que estamos utilizando. Para evitar eso, para evitar riesgos, lo pasamos a positivo. Esta parte también la podemos utilizar para cuando nosotros tenemos que enfriar. Cuando nosotros detectamos que nuestro PWM es negativo, eso quiere decir que nuestra temperatura ya se pasó de la temperatura que nosotros habíamos establecido. En este caso sería el 70 y necesitaríamos enfriar. En ese caso nosotros podríamos utilizar el ventilador que que había mostrado en el primer video, donde tengo acoplado en la tapa de la jarra un pequeño ventilador. Ahí es cuando podría entrar esa acción para poder refrigerar un poco y regresar a la temperatura deseada. Ahora, si nuestro PWM supera 255, por los valores que le puse no debería de superarlo. Sin embargo, si en todo caso llega a superar esos 255, le vamos a decir que los regresa a 255. Recordando que nuestro PWM, el valor máximo que puede aceptar es 255. Y si aquí esta condición ya es parte de la práctica cuando estuve haciendo las pruebas, ya que si nuestro valor es menor de 155, la resistencia ya no calienta, ya no le llega la suficiente corriente para calentar. Entonces, aquí si nuestro valor de PWM baja de 155, lo vamos a elevar a 160. Esto para que nuestro PWM pueda seguir calentando y sigamos controlando la resistencia y pueda llegar a esos valores. Que fue lo que pasó aquí en esta prueba. Por eso es que se ve aquí como que no lo alcanzaba, porque aquí cuando estaba haciendo las pruebas, tenía ese problema que empezaba a apagarse la resistencia, ya no le llegaba la suficiente corriente para funcionar y se empezaba a caer. Entonces en ese momento modifiqué rápidamente el programa y ya fue cuando le dije que ya no se pasara de ese nivel, que no se apagara directamente por el valor tan bajo que tenía de PWM y que lo elevara un poco. Entonces aquí ya se puede ver que ya empieza a elevar y a mantenerse sobre la gráfica de 70, sobre el punto de 70. Ese fue por eso es que tenemos esta curva que va hacia abajo. Entonces con esta pequeña parte del código podemos corregir ese error que teníamos y directamente le mandamos al PWM lo que calculamos al control de temperatura, que es el que va a hacer las acciones directamente hacia la resistencia. Y en todo caso de que nuestra temperatura ya sea la correcta, nosotros le vamos a decir que nuestro PWM sea 0. De igual forma aquí, como el error base es 0, entonces nuestro control PID pues va a ser 0, ya que aquí al multiplicar 0 por 60 pues nos va a dar 0 y ya todo lo demás se va a ir regularizando de tal forma de que ya no vamos a tener un PWM, pero para evitar cualquier situación y por seguridad le agregamos esta línea para que nosotros podamos asegurar que cuando llegó al set point o ya es mayor de nuestro set point se vaya a 0 porque no tenemos aparte una forma de refrigerarlo. Ahora, aquí nosotros mandamos a imprimir todo esto en pantalla para poder observar cómo está funcionando. Y al final nosotros ponemos una línea que dice error anterior igual al error. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que nuestro programa Arduino se va ejecutando línea por línea. Una vez que ya terminado de hacer el primer cálculo y de medir el primer error, ese error va a ser nuestro error anterior, ya que nosotros cuando volvamos a empezar a leer el programa vamos a tener un nuevo error. Y cuando necesitamos hacer la comparación entre un error actual y un error que teníamos anteriormente, esta va a ser la forma para poder guardar ese estado. Con esto eh, termina la parte del programa y vamos a verlo en físico y en el funcionamiento. Aquí rápidamente pues ya podemos ver lo que es antes de pasar a ver el video cuando tenemos ya funcionando la jarra. Podemos ver cómo ya está la gráfica, ya se las había mostrado anteriormente. Y pues podemos ver el comportamiento que tenemos de 255 que es cuando se está calentando la jarra, y aquí ya podemos ver cuando tuvimos esa pequeña variación y aquí cuando ya se hizo la corrección de ese PWM para que no se apagara la resistencia y subiera. Y de este lado ya tenemos
los valores leídos directamente de la micro SD. Y en el video anterior les enseñé cómo se podían importar estos valores que nosotros guardamos en la SD. Y aquí ya tenemos la columna de tiempo, que va a ser cada segundo, y la columna de temperatura, con una columna de histeresis, que es la que nos ayuda a que nuestra gráfica tenga esas líneas. Esa es la forma de que nosotros lo podemos mostrar. Y aquí ya nos queda nuestra gráfica. Aquí, como podemos ver, esta línea naranja es la de la histeresis y la línea azul es la de temperatura. Ahora vamos a ver cómo funciona en física. Okay, aquí tenemos ya la prueba 3. Tenemos otra vez la jarra. Podemos ver que se está empezando a calentar el agua. Y aquí vamos a ver en pantalla, vamos a tratar de enfocar un poco pantalla. Tenemos un PWM de 255 y una temperatura ahorita de 34. Ya habíamos empezado el programa hace unos minutos. Ok, ahora ya nos encontramos en la parte donde vamos a empezar a utilizar el PID. Aquí tenemos que ya nuestra temperatura ya va a llegar a los 66.5. Y en cuanto empiece a llegar a los 66.5 podemos apreciar que empieza a valer el valor 231. Ahorita, ya que se haya establecido la temperatura en más o menos más de 66, vamos a ver cómo empieza a bajar, a disminuir el PWM conforme se acerca a la temperatura deseada. En este caso sigue calentando la resistencia, pero con un PWM menor. Ok, aquí un dato importante. Podemos ver, puedo ver que ya que llegó ese valor de aproximadamente 110, 115, 130, el PWM ya no está funcionando bien en la resistencia porque no es el voltaje mínimo que necesita para calentar. Todavía no vi qué valor estoy obteniendo. Y si efectivamente ya no le llega suficiente tensión hasta que baja de esos valores hasta que llega a 150. Entonces lo que voy a hacer es que voy a modificar ese valor aquí en el PWM, le voy a poner esa condición. Lo que vamos a hacer es simplemente otra condición de estas. Aquí de hecho le hace falta uno que lo agarre a ese, este te agarra a ti. Y ahí está. Entonces aquí voy a poner uno de estos, aquí adentro. Digo, aquí afuera no importa y si no nos afecta. Lo que vamos a hacer es que si nuestro AC es, una vez que establecimos que sí está funcionando, que no fue diferente, si es menor a 155 por ejemplo, vamos a subir a 160 para que pueda mantener un valor constante de calentamiento y pueda calentar la resistencia. Si no, no nos funcionaría. Lo voy a volver a subir. Se va a volver a escribir, va a empezar en un tiempo cero otra vez, pero no importa, ahorita lo volvemos a ajustar nada más en la gráfica. Ya lo subió. Y aquí podemos ver ya el PWM y la temperatura. Aquí podemos ver que ya sobrepasó la temperatura que es de los 66.5, la está alcanzando. 66, 66.75, 66.25.
y podemos ver que ya el PWM ya empieza a entrar en acción. 76.75, y conforme vamos aumentando la temperatura nuestro PWM disminuye. En este caso solo llega hasta 160, porque aquí en el código yo le dije que si nuestro PWM disminuía de 155 lo subía a 160 para que pudiera seguir mandándole valores a la resistencia. Esto porque cuando tenemos un valor menor a 155 en nuestro PWM, la resistencia no alcanza a activarse y no calienta. Entonces se queda estancada como si estuviera apagada. Entonces aquí podemos ver que ya estamos alcanzando la temperatura de 69 con un PWM de 160, donde ya se estableció ahí ese valor. Y ya nos estamos aproximando mucho a los 70. Ya podemos ver ahí que ya en 70 pues ya se apaga la resistencia. En 69 pues todavía la sigue calentando. ¿Esto por qué? Porque la resistencia solo está en un lado y el solo está en el lado opuesto. Entonces la temperatura está circulando alrededor de toda la jarra. Una vez que ya se establezca toda la temperatura uniformemente en el agua, pues se va a mantener entre 70 y 71 grados y ya podemos observar que nuestro PWM es igual a 0. Con esto concluimos la parte número 3 de la práctica, y ahora a continuación les voy a mostrar cómo hice, bueno, la de la aplicación con el celular y el Arduino, donde está funcionando el circuito.